La sombra del pasado. En una pequeña ciudad llamada San Lucas, donde la vida se desarrollaba entre calles empedradas y casas de colores vibrantes, un joven llamado Martín vivía una existencia tranquila. A pesar de la aparente calma del lugar, Martín sentía que había algo más allá de su rutina diaria, una historia oculta que esperaba ser descubierta. Desde niño, había escuchado a sus abuelos hablar sobre un antiguo secreto que rodeaba a su familia, pero nunca había prestado atención, hasta que un día, algo cambió su perspectiva. Una tarde, mientras exploraba el desván de su casa, Martín encontró una vieja caja de madera. Estaba cubierta de polvo y parecía haber estado allí durante años. Intrigado, decidió abrirla. Dentro, encontró cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un diario desgastado que pertenecía a su bisabuelo, un hombre del que apenas sabía nada. A medida que hojeaba las páginas, se dio cuenta de que su bisabuelo había sido un hombre enigmático, involucrado en eventos que habían marcado la historia de San Lucas. Las primeras páginas del diario hablaban de un misterioso artefacto conocido como la esfera del tiempo. Según las notas, este objeto tenía el poder de alterar el curso de la historia, pero también traía consigo un gran peligro. Su bisabuelo había estado en una búsqueda para encontrarla, y las cartas revelaban fragmentos de su viaje, llenos de intriga y aventuras. Martín se sintió atraído por la historia. Decidió que debía conocer más sobre su bisabuelo y la esfera del tiempo. Comenzó a investigar en la ciudad, hablando con ancianos que habían vivido en tiempos pasados. Uno de ellos, el señor Gómez, era un antiguo amigo de su bisabuelo. Al enterarse de la búsqueda de Martín, el señor Gómez lo miró con ojos llenos de nostalgia y preocupación. «Tu bisabuelo fue un hombre valiente, pero también imprudente», le advirtió. «La esfera del tiempo es un artefacto poderoso, pero no debe caer en las manos equivocadas. Hay quienes la buscan para cambiar el pasado y crear un futuro a su medida, sin considerar las consecuencias». A pesar de las advertencias, la curiosidad de Martín creció. Decidió seguir las pistas que había encontrado en el diario. La primera indicación lo llevó a una antigua cueva en las afueras de San Lucas, donde se decía que su bisabuelo había tenido su primer encuentro con la esfera. Equipado con una linterna y su diario, Martín se aventuró hacia la cueva. Al llegar, se encontró con una entrada oscura y tenebrosa. El ambiente era frío y húmedo. Con cada paso, sentía la emoción y el miedo mezclarse en su interior. Al adentrarse más, notó grabados en las paredes que representaban escenas de su bisabuelo buscando la esfera. Las imágenes parecían cobrar vida, y Martín sintió que estaba conectado con su historia. Después de explorar un poco más, encontró una pequeña sala iluminada por una luz tenue. En el centro, había un pedestal vacío. Martín sintió una punzada de decepción, pero al mismo tiempo, algo lo instaba a seguir buscando. Revisó el lugar y encontró un fragmento de papel arrugado. En él estaba escrito un enigma: donde el sol se oculta y la luna despierta, el camino hacia la verdad se revela. Confundido, Martín salió de la cueva y se sentó en una roca cercana. Reflexionó sobre las palabras del enigma. «¿Dónde se oculta el sol?», pensó. Recordó que en la ciudad había un antiguo observatorio que había estado cerrado durante años. Tal vez ese era el lugar que estaba buscando. Sin perder tiempo, Martín se dirigió al observatorio. Al llegar, se encontró con una puerta desvencijada. La empujó y entró en el lugar polvoriento. Los telescopios estaban cubiertos de telarañas, y el aire estaba impregnado de un olor a madera vieja. En el centro de la sala, había un gran telescopio apuntando hacia el cielo. Mientras exploraba, Martín encontró un viejo libro sobre astronomía. En sus páginas, descubrió un mapa estelar que mostraba la posición de las estrellas en diferentes épocas. Al compararlo con el enigma, se dio cuenta de que el observatorio había sido un lugar clave para su bisabuelo. La luna, que aparecía en el mapa, coincidía con la fecha de una de las cartas que había leído. Con el corazón acelerado, decidió que debía regresar a la cueva en la noche de luna llena. Si la esfera del tiempo estaba relacionada con las fases de la luna, tal vez podría encontrarla. Esa noche, mientras la luna brillaba en el cielo, Martín se adentró nuevamente en la cueva. Al llegar al pedestal, notó que la luz de la luna iluminaba un pequeño objeto en el suelo.
Se acercó y, para su sorpresa, encontró una esfera brillante, pulsante con energía. La tomó con cuidado y sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. En ese momento, comprendió que había encontrado la esfera del tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció detrás de él. Era don Ricardo, el mismo hombre que había advertido a Martín sobre los peligros de la esfera. No deberías haberla tocado, dijo con voz grave. Hay fuerzas que no comprendes. La esfera no es un juguete, puede alterar el curso de la historia. Martín, sintiéndose acorralado, sostuvo la esfera con firmeza. No puedo dejar que caiga en manos equivocadas. Debo protegerla. Don Ricardo sonrió, pero su mirada era fría. No tienes idea de lo que estás haciendo. La historia está llena de errores, y cambiarla puede tener consecuencias devastadoras. En ese instante, la esfera comenzó a brillar intensamente, y Martín sintió que estaba siendo arrastrado a otro lugar. Las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos, y vio momentos de alegría y tristeza, decisiones que habían moldeado su destino. De repente, se encontró en un paisaje desconocido, rodeado de sombras que parecían susurrar su nombre. Desorientado, Martín comprendió que la esfera lo había llevado a un punto crítico en su historia familiar. Se encontró en una sala oscura, donde su bisabuelo estaba discutiendo con un grupo de hombres. Se dio cuenta de que estaba presenciando un momento clave en el pasado, la decisión de su bisabuelo de buscar la esfera. Martín escuchó atentamente. Su bisabuelo hablaba de la importancia de la esfera y cómo podría cambiar el futuro de San Lucas. Pero había un hombre en el grupo que se oponía a su búsqueda, advirtiendo sobre las consecuencias. Era el mismo don Ricardo que había encontrado en el presente. Martín sintió una mezcla de emociones. Comprendía la pasión de su bisabuelo, pero también las advertencias de don Ricardo. ¿Qué debo hacer?, se preguntó. En ese momento, se dio cuenta de que tenía la oportunidad de influir en el pasado. Podía advertir a su bisabuelo sobre los peligros de la esfera. Con determinación, se acercó a su bisabuelo. «No sigas este camino», gritó. «La esfera traerá más dolor que alegría. Escucha las advertencias de don Ricardo». Su bisabuelo lo miró, confundido. «¿Quién eres tú?», preguntó, pero Martín no se detuvo. «Soy tu bisnieto. He venido del futuro para advertirte. No debes buscar la esfera. La historia está llena de sufrimiento, y cambiarla solo traerá más caos». En ese momento, la sala se llenó de un resplandor intenso, y Martín sintió que la esfera comenzaba a vibrar nuevamente. La visión se desvaneció, y Martín se encontró de regreso en la cueva, con la esfera en sus manos. Don Ricardo lo miraba con incredulidad. «¿Qué has hecho?», preguntó, claramente perturbado. «Has interferido en el pasado». Martín sintió que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que había un precio que pagar. La esfera comenzó a brillar aún más intensamente, y Martín sintió que el poder de la historia lo envolvía. «Debo devolver la esfera a su lugar», dijo, sintiendo que era la única forma de restaurar el equilibrio. Con un último esfuerzo, lanzó la esfera hacia el pedestal, donde encajó perfectamente. En ese instante, una explosión de luz llenó la cueva, y Martín se sintió transportado a través del tiempo y el espacio. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de vuelta en su casa, en el desván, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, algo había cambiado. La caja de madera estaba vacía, y el diario de su bisabuelo había desaparecido. Martín se sintió aliviado, pero también nostálgico. Había aprendido que la historia no debía ser alterada y que cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un impacto en el futuro. La experiencia lo había transformado, y aunque no podía recordar los detalles de su viaje, sabía que había heredado la sabiduría de su bisabuelo. Con el tiempo, Martín se convirtió en un defensor de la historia de San Lucas. Comenzó a recopilar relatos de la gente mayor, asegurándose de que las historias de su pueblo no se perdieran. Organizó eventos en la plaza, donde los habitantes compartían sus experiencias y recuerdos, creando una comunidad unida por su pasado. La ciudad de San Lucas prosperó, y la conexión entre sus habitantes se fortaleció. Martín comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía aprender de él y construir un futuro mejor.
La sombra del pasado siempre estaría presente, pero ahora era un recordatorio de la importancia de la memoria y la historia. Años después, mientras contemplaba el atardecer desde la colina, Martín recordó su viaje y la esfera del tiempo. Aunque había sido un desafío, también había sido una lección valiosa. La historia de su familia y su pueblo seguía viva, y él se comprometió a protegerla por siempre. La vida en San Lucas continuó, y las historias del viento, del pasado y del futuro se entrelazaron en un hermoso tapiz. La sombra del pasado se convirtió en una guía, y los habitantes aprendieron a escuchar susurros de sabiduría en cada rincón de su hogar. Y así, la historia de Martín y su bisabuelo perduró, recordándoles que el tiempo es un ciclo en el que cada uno de nosotros deja una huella, y que el verdadero poder reside en aprender de nuestras experiencias y construir un futuro lleno de esperanza.